pueda captarse en las ideas más fácilmente, porque después de una hora de clase ya uno empieza a no a pensar adecuadamente, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por células cuya función principal es secretar sustancias mediadores, que son mensajeros químicos que van a actuar sobre distintas partes de células del organismo, ¿no? Algunas de ellas, como vamos a ver, van a ser cercas y otras a distancia. La distribución es de órganos especializados como son las glándulas hipófisis. Otros órganos como son ovarios, que no tienen nada que ver con los órganos que están directamente ligados ahí, y dispersas, como hemos hablado de las células del sistema neuroendocrino difuso, tanto en el tracto digestivo como en el tracto respiratorio. Bien, la característica de esto es que carecen de un conducto excretor. Su secreción se vierte directamente a la sangre o a la linfa. En otros casos es directamente a la célula continua y en otros está autorregulado por la misma célula. Presentan, principalmente los órganos presentan una amplia irrigación que permite que sus contenidos, sus hormonas, hagan sus efectos rápidamente, ya sea a distancia a través del sistema circulatorio. Existe una regulación con el sistema nervioso y viene a ser lo que es el sistema neuroendocrino. Bien, acá tenemos uno de los ejemplos que es la hipófisis, que la vamos a ver con más calma, que se relaciona con los diferentes órganos, ¿no? Tenemos acá la adenohipófisis y la neurohipófisis. Estas de acá tienen acción sobre la tiroides, sobre la corteza suprarrenal, sobre el testículo, sobre el ovario, sobre la mama, directamente sobre los melanocitos y la hormona de crecimiento, sobre el útero en la oxitocina, sobre el riñón en la hormona antidiurética. Y acá vemos las distintas nomenclaturas de las hormonas. Tenemos la oxitocina, la hormona estimulante de los melanocitos, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona de crecimiento, la prolactina, las hormonas folículo estimulantes y las hormonas luteinizantes. ¿Cuál es la característica? Son órganos muy vascularizados, su polo secretor se sitúa junto a la pared capilar. Mensajeros autocrinos y paracrinos no entran en el torrente circulatorio y los mensajeros endocrinos actúan con lentitud. Muchas células neuroendocrinas secretan aminas o péptidos para la síntesis de hormonas. Acá tenemos el control endocrino. ¿Cuándo decimos que es un control endocrino? Esta clasificación es de acuerdo al mecanismo de control. El control hormonal endocrino es cuando la hormona viaja por la sangre para actuar sobre un órgano. Ejemplo, cuando la hormona de la hipófisis viaja por la sangre para llegar al ovario y estimular, en el caso de la FSH, a las células de la granulosa. Control hormonal paracrino. ¿Cuál es el control hormonal paracrino? Es cuando actúa la hormona directamente a la célula continua. Bien, acá tenemos dos células. Una de ellas, el ejemplo clásico es el de las células del islotes de Langerhans, las células alfa y beta, que entre ellos el glucagón y la insulina interactúan para mediar su funcionamiento. Y el control autocrino es cuando la propia célula actúa sobre sí misma. Caso de los osteoblastos, los osteoclastos que regulan su función ellos mismos, ¿no? Sin necesidad de actuar en otra parte. Bueno, este es de acuerdo a los tipos de secreción que habíamos visto. Las células secretan el mensajero químico para que actúe sobre sus propios receptores. La paracrina es cuando actúan en células adyacentes y la endocrina es la secreción de mensajeros químicos hacia el torrente circulatorio. La sináptica, que no la habíamos tocado, comunican mediante una relación estructural directa entre una célula y otra célula. Los mensajeros químicos pueden ser de dos tipos. La mayoría de ellas son las proteínas, que son las insulinas, las hormonas de crecimiento. Otro grupo que es no proteico es el cortisol, la progesterona, el estradiol y la testosterona,
que básicamente son producidos a nivel de los órganos genitales, como es ovarios, testículo y las suprarrenales. Y otros que son derivados de los aminoácidos, tales como son la tiroxina, que es producida por la tiroides, la adrenalina y noradrenalina, que es producida por la médula suprarrenal. Y de ellos, los más numerosos son las proteínas que son producidos por los tipo péptido, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es cuando es producido por las proteínas, las células tienen, que se llaman células diana, tienen su receptor proteico que actúa directamente sobre la membrana y que produce un segundo mensajero. Estas son principalmente los de tipo peptídico, ¿no? Ahora, los que actúan a nivel intracelular son los esteroides. Estos llevan hacia la parte nuclear. Estos son los receptores esteroideos principalmente. Bien, acá tenemos un esquema en el cual vemos lo que vimos anteriormente. Este es vendría a ser la hipófisis, que es la parte más importante donde se produce la mayor cantidad de hormonas, y tenemos una parte que es la parte anterior, la adenihipófisis, y una parte posterior que es la neurohipófisis. Esta parte posterior está conectada por el infundíbulo en la neurohipófisis y en la parte anterior está conectada por el túber cinerio. Luego tenemos acá que acá vamos a tener las hormonas que producen la hipófisis, que son de dos tipos. Las células acidófilas, que producen dos hormonas principalmente, que lo vamos a ver más adelante, que son las hormonas somatotrópicas, que actúa primero, va al hígado, donde se activa, y luego va a actuar sobre el cartílago de los huesos para producir el crecimiento, que viene a ser la hormona del crecimiento. Y la otra hormona que es la prolactina, que va a actuar sobre la glándula mamaria, haciendo que ésta produzca la secreción láctea. Este tipo de hormonas son las hormonas de tipo acidófilo. El otro grupo hormonal que tenemos son las grupos de las producidos por las células basófilas. Y estas son principalmente, tenemos acá la hormona adenocorticotrófica que actúa directamente sobre la corteza suprarrenal, la hormona tiroidea que actúa sobre la tiroides, la FSH y la LH que actúa directamente sobre los testículos y sobre el ovario. Y luego tenemos acá las hormonas producidas por la neurohipófisis, por los ganglios supraventriculares y por los núcleos de los ganglios ventriculares y por los núcleos paraventriculares, ¿no? Este de acá va a producir la oxitocina, que va a dar la contracción en el útero y la contracción para que la leche sea secretada, y la hormona antidiurética producida para que actúa sobre los túbulos colectores para la absorción del agua. Esto está muy unido al el hipotálamo. Bien, la hipófisis, ya hemos visto acá parte de lo que vendría a ser la hipófisis, se caracteriza por ser una glándula que tiene dos partes, una parte que viene a ser la adenihipófisis y la parte anterior que es muy celular, que tiene múltiples células, que es más oscura, y una parte posterior que viene a ser el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. Esta tiene, se caracteriza se une hacia el hipotálamo a través del pars tuberalis. ¿Dónde está acá? Acá. Acá se une con el pars tuberalis hacia el hipotálamo. Y como hemos dicho, tiene abundante cantidad de células. Es un tejido epitelial, deriva de la vaginación del ectodermo, mientras que deriva de la vaginación del neuroectodermo, ¿no? Bien, este se caracteriza porque tiene abundantes fibras y tiene unas escasas células que son células gliales. Se localiza esta estructura en la silla turca y se une con la hipófisis a través de el infundíbulo. Bien, acá tenemos que esta es una glándula ricamente irrigada, tiene capilares de la eminencia media del infundíbulo, venas, arterias, y qué es lo que hace que esta glándula se conecte directamente, ¿no?
Acá tenemos las células que produce la hipófisis. Tenemos las células acidófilas, que son estas acá, que como ya dijimos son las células que producen la somatotropina, que secretan la somatotropina, las mamotropas que secretan la prolactina, ¿no? Estas son las células acidófilas. Las células basófilas, que son estas de acá, son las corticotropas que secretan la hormona adrenocorticotropina, las tirotropas, la tirotropina, las gonadotropinas que secretan la FSH y la LH. En esta lámina vemos las células basófilas y las células acidófilas y las células cromófagas. Se dice que las células cromófagas son aquellas células que ya tienen envejecimiento y las células acidófilas y basófilas son células que son maduras y que son las que producen las hormonas. Bien, las células cromófagas son pequeñas, su citoplasma no se tiñe porque contiene muy pocos gránulos. Se sitúan en grupos y es considerado como una población de reserva de células relativamente indiferenciadas. La parte intermedia de la hipófisis se caracteriza porque tiene una zona en la cual se encuentran los quistes de Raque con un epitelio cúbico cilíndrico ciliado y contiene un material coloide incoloro. En los roedores constituye el 19% de la hipófisis y segregan las hormonas estimulantes de los melanocitos. La neurohipófisis está constituida por los axones de los cuerpos celulares donde se localizan los núcleos supraópticos y paraventriculares. La mnemotécnica saposive supraópticos es para decir que los supraópticos producen las hormonas adrenocorticotrópicas y los paraventriculares la oxitocina. Junto con las células, en esta estructura de la neurohipófisis encontramos dos elementos. Los cuerpos de Herring, que vienen a ser unas estructuras de los axones donde se acumulan las hormonas, y los pituicitos. Los pituicitos son células gliales que terminan en hipófisis. El hipotálamo es el centro regulador del neuroendocrino más importante del cerebro. Los axones forman el cordón del hipotálamo hipofisiano que llegan al lóbulo posterior y segregan la oxitocina y la vasopresina. Los cuerpos de Herring contienen el 60% del material neurosecretor, el 30% se encuentra en las terminaciones axónicas. Y los pituicitos forman una red que envuelve los elementos neuronales, ejerciendo la función trófica y de soporte. La vasopresina actúa en el músculo liso de las arterias y produce contracción, aumentando la resistencia periférica a la presión arterial. La oxitocina estimula la contracción del músculo liso y que es importante durante el trabajo de parto. Las células actúan directamente sobre las células mioepiteliales y sobre las células mioepiteliales de la glándula mamaria, impulsando la leche hacia los conductos. Bien, la siguiente glándula que vamos a estudiar es la glándula tiroides. Esta es una glándula voluminosa que se encuentra localizada en la parte anterior media de la tráquea y tiene dos lóbulos unidos por un istmo. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo elástico donde se dividen en lobulillos. Y estos a su vez contienen, estos lobulillos, una zona matriz coloide en donde se encuentran las hormonas tiroideas. Este, Tiene dos tipos de células, las células parafoliculares y las células foliculares. Las células foliculares son las que producen, son las células que producen la matriz coloide, las hormonas tiroideas. Los folículos contienen un coloide gelatinoso rico en tiroglobulina. Los folículos varían de tamaño de acuerdo a la actividad funcional. Las células parafoliculares o intersticiales o células C son escasas, presentes entre las células foliculares sin llegar a la luz. Estas son células pálidas, citoplasma con glándulas pardas muy ricas en mitocondrias, liberan la calcitonina que actúa en el metabolismo óseo. La paratiroides se crea en la paratormona e interviene en la homeostasis del calcio. Estas presentan los siguientes tipos de células. Los adipocitos que aparecen en la pubertad, que aumentan con la edad. Las células principales, que son más pequeñas, que miden de 8 a 10 micros, con núcleos pequeños, oscuros y redondos, y contienen los gránulos de la paratohormona.
Las oxifílicas que tienen un citoplasma eosinófilo y tiene abundantes mitocondrias. Su núcleo es pequeño, esférico y se tiñen de un color oscuro. Luego tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se caracterizan por contener primero una cápsula fibrosa y presentan las siguientes partes en la corteza. Primero, la zona glomerular, que sintetiza y secreta los mineralocorticoides como son la aldosterona, que presenta células pequeñas en grupos separados y capilares. La aldosterona va a actuar directamente sobre el tubo contorneado, sobre los tubos colectores, produciendo la reabsorción de agua y que sirve para mantener la homeostasis y la presión arterial, ¿no? La capa fasciculada, que se caracteriza por tener unas células grandes, rectangulares, de citoplasma claro y firmemente vaculado, que se llaman los espongiocitos. Se disponen en columnas verticales y secretan corticoides, como son el cortisol y la corticosterona, que son hormonas que van a actuar sobre las diferentes partes del organismo y sobre todo en procesos de estrés. La capa reticular, que es la capa más inferior, que se caracteriza por producir los esteroides estrógenos andrógenos, que actúan directamente sobre las células intersticiales del ende produciendo la testosterona. Tienen un citoplasma eosinofílico y se organizan en grupos y redes y de columnas que intercambian el capilar. Bien, en esta lámina vemos la zona glomerular, que viene a ser la parte, primero la cápsula, a partir de donde parten tabiques, la zona glomerular, que tiene la forma de glomérulos que secretan los glucocorticoides, no, pero los mineralocorticoides en la zona glomerular. En la zona de la corteza, la zona fascicular, donde están los espongiocitos, que secretan los glucocorticoides, y en la zona reticular, que producen los andrógenos débiles, como la de hidroembesteniona y eso. Y en la médula renal, donde los feocromocitos producen la adrenalina y la noradrenalina. Bien, esta imagen nos permite ver la glándula suprarrenal. Esta viene a ser la cápsula de tejido conectivo, debajo de la cual está la zona glomerular, que se caracteriza por tener esta forma de glomérulos. Luego tenemos esta forma fasciculada, es la siguiente zona, y acá hacia acá tenemos la zona reticular. Y más hacia abajo tenemos la parte de lo que vendría a ser la médula, con estas células grandes que vienen a ser los feocromocitos. Y esta es la zona reticular y la zona reticular. La fascicular y la zona reticular. Y esta viene a ser la vena central de la médula. La médula suprarrenal secreta catecolaminas, deriva de la cresta neural y forma parte del sistema neuroendocrino. Segrega la noradrenalina y las encefalinas, percibido como las encefalinas. Las células tienen núcleos grandes, claros, citoplasma finamente granuloso y se tiñen de un color monaro. Tienen una forma poliédrica y están dispuestas en cordones o en columnas, rodeadas de una rica red papilar. Acá tenemos la médula suprarrenal, las células cromafines, que son neuronas postganglionares modificadas, que secretan las catecolaminas. Y acá tenemos una neurona preganglionar sináptica, que son células grandes, ¿no? La siguiente estructura que vamos a estudiar es la glándula pineal. Esta se encuentra debajo del extremo posterior del cuerpo calloso. Es una estructura cónica, tiene más o menos de 6 a 10 milímetros. Está cubierta por las leptomeninges y está formada por los lóbulos, constituida por los lóbulos separados por tabiques. Presentan los siguientes tipos de células. Acá tenemos la arenilla cerebral, una de las estructuras clásicas, y la glándula pineal tiene dos tipos de células: los pinealocitos y las células gliales. Los pinealocitos son células de tipo neuronal productores de la melatonina, sustancia que induce cambios rítmicos en las secreciones del hipotálamo, la hipófisis y la gónada, y tienen un citoplasma rodeado de núcleos redondeados oscuros. Y por otro lado, las células gliales, como son los astrocitos acá, estos son los pinealocitos y estos son los astrocitos. Estas son células a ser bipolares alargadas y conectan con nidos de pinealocitos.
Con la edad se observa las comunicaciones de calcio que se denomina la arenilla cerebral. Bien, hemos terminado la parte de lo que es la clase de neuroendocrino. Ahora toca la presentación de ustedes.